Sí. ¿Se acuerda de dónde habíamos quedado? Ahí donde el Edén parece una jacaña con jamansa y... Vamos, ahí mismo quedamos. Habíamos visto la semana pasada un poquito sobre quién es Dios. Ah, ¿Se sí, pues, acuerda usted? Hitis Dios Aja. Kitiza, Hitis Dios Aja. Diosa, Alá Pachanquía, Ahí hay una información. Está en el cielo. ¿Qué más? Upaja, Intican Jamayuana, uy, caña, Más Hayuba, ¿no? Ajayo, Lo podemos ver. ¿Qué más? Una sutisa. Jehová Sata Sutipa. Tiene un nombre, ¿cierto? Como todos nosotros tenemos nombre, así también Dios tiene nombre. Con mayor razón. Ah. ¿Y has averiguado por qué tiene tantos nombres? Porque no es Jehová nomás, llaman de diferentes maneras. ¿Ah, sí? Sí, pues le dicen No sabía yo que... Elohim, le dicen Yahvé, no me acuerdo, otros nombres más. En la Biblia menciona, Ah, lo llaman de diferentes maneras. sí. A mi papá también lo llaman de diferentes maneras. Le dicen señor, le dicen chofer, le dicen mecánico, Ah, también le dicen padre. a Sí, eso sí po. es según su oficio. A Dios también le llaman de diferentes maneras, pero solamente tiene un nombre. Ay, sí, pues, Como mi papá también tiene un nombre. Usted también. sí. A usted le deben llamar, no sé, Me, me dicen barbitas. vecino. Sí, po, sí. Eso se llama títulos, Ah, ya, ya. pero no nombres. Sí. Ah, ya. Lo mismo que pasa con Jehová. Y, Tiene y hartos ese títulos. nombre Jehová que dice se reveló a Moisés, ¿no? ¿O cómo lo definieron el nombre de Jehová? Ah, buena pregunta. ¿Leyó el texto que le dije que leyera? No, Ahí está también la respuesta. Ahí sí que la tiene que leer, ¿ya? Vamos a ver entonces no, también habíamos visto que Jehová hizo todo lo que hay en el cielo, hizo todo lo que hay en la tierra, sí, en fin, hizo todo para que nosotros viviéramos bien, ¿cierto? sí. Sí, todo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jehová, Gilata Pablo? ¿Te acuerdas? El, la tierra, pues. El cielo, El cielo, bien. Y antes del cielo, ¿qué fue lo que hizo? las estrellas, Y antes de las estrellas, ¿qué fue lo que hizo? la tierra. Ah, No. los ángeles. En especial uno, Mayana Piri, Sí, Jesús. Jesús, ¿cierto? Ajá, ese fue Jesús. Jesús fue la primera creación de Jehová. Ajá. Y después con él hicieron todo lo demás. ¿Se acuerdan? Ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice. Sí, pues. Ajá, ahí entra Jesús. Ahí estaba Jesús con Jehová. Entonces ellos hicieron todas las cosas. Uh-huh. ¿Sabía usted eso? Ah, sí, sí, hicieron a su semejanza, pues por eso debemos ser igual, así, bien bonitos. Sí, quizá. En conclusión, todo, Taspach, todo lo que vemos lo hizo Jehová, todo. Imagínense las miles de estrellas, imagínense el poder que tuvo que tener Jehová para hacer tantas millones de estrellas, el sol, el mar, las olas, los Y, animalitos. Ajá. y no solo son estrellas, pues son galaxias. Las Los, galaxias, que los, son conjuntos de estrellas, claro. los científicos siguen descubriendo más galaxias. Y siguen descubriendo que todo ahí arriba está ordenado. Sí, No está un desorden ahí arriba. No hay un desorden ahí arriba. sí, pues porque nosotros Imagínense. vivimos en una galaxia.
Claro, vivimos en una galaxia. Ahora están sospechando de que Dios podría vivir en una de esas otras galaxias que están descubriendo. Ajá, puede ser que sí. Ah, sí, No sabemos nosotros. no, pero y desde ahí podría estar gobernándonos a todos. Podría haber una galaxia central, dicen. Porque antes se decía que, que la Tierra, no, el, sí, pues la Tierra giraba, o el Sol giraba, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ujú, Esa era la teoría. claro. Mucho más antes todavía estaba sobre una tortuga, sobre un elefante. Así decían que la Tierra era plana. Después Ajá. se descubrió que era redonda por Cristóbal Colón. Y a los que hablaban eso los crucificaban por la Inquisición. Sí, Y después descubrieron que, que la Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol. claro. Y siguieron descubriendo de que no, esta galaxia, este universo, esta galaxia que nosotros donde vivimos, donde están todos los planetas que ya conocemos en la escuela, giran alrededor de otra galaxia. Esa es que la que todavía no se sabe. Sí, Hay varias. la verdad es que hay millones y millones de galaxias. Y dentro de esas galaxias hay millones y millones de estrellas. Y Sí, orbitando esas estrellas hay millones de planetas. Entonces alguien los tuvo que hacer. Y porque están todos ordenados. Si ajá. usted revisa un mapa del universo, es como un desorden ordenado. Sí, pues si le Entonces, miras al cielo, ves por aquí, por allá las estrellas y van volando y uno dice, podría chocar uno, podría chocar. No, si pasa por lo ajá. justo, ¿Qué nos enseña eso? que está perfectamente creado. Y que Dios también es un Dios ordenado. Ajá, Sí. ordenado. Sí. De eso vamos a hablar más adelante, ya del orden. Vamos a ver entonces la parte... eh, habíamos visto ya cómo era el jardín de Edén. También habíamos visto, Gilata, cuál fue el resultado de escuchar a Satanás. Sí, pues. Adán y Eva, ¿a quién decidieron escuchar? ¿A Jehová o a Satanás? Eva es la que quiso escuchar a la serpiente. Adán Y estaría Adán, por ¿a quién ahí quiso escuchar? distraído ¿A la como siempre. serpiente? Y Adán y Eva, y Adán, ¿a quién quiso escuchar? ¿A Jehová o a lo que transmitió la serpiente? La serpiente. También. Ambos decidieron escuchar a la serpiente. ¿Y cómo les fue? Pero a Eva primero le pilló, pues, primero la Eva le dijo, come la manzana, está Sí, rica. Y la Eva, eso es lo que no se sabe si le dijo a Adán o no le dijo. también. También tiene que leer los textos que le dejé. Ahí está la respuesta, ¿ya? Ajá. Pero le adelanto yo, que sí le dijo. Si tuvieron que conversar, pues no le va a dar algo. Seguramente Adán conocía el fruto. No era así nomás. Él sabía dónde estaba y sabía qué fruta era. No le podían engañar. Entonces él, porque quiso, comió. Ah, ya se dio cuenta él. Sí, pues sí conversaron, sí. Después dice que la Biblia dice que Eva fue a donde estaba Adán y le dijo a Adán, come, come, mira, a mí no me pasó nada. Ahí Ah, comió sí, Adán. verdad, ya me hiciste acordar, sí, le dijo. Ajá, Así a mí no me pasó nada, mira, si estoy lo mismo. y comió. Y ambos comieron. Y, Ajá. y ahí Entonces fue recién una empezaron a desobediencia ver, a sabiendas. y ahí recién empezaron a ver el bien y el mal. Claro, en sentido simbólico. Kunat, Hiutanja Gilata, también respondimos esa pregunta. Mm. Han man kañma achman tan kwataya. Ajá, ya, sí. Kunat, Hiutanja. Huchechas tan okata. Quizá, por el pecado. Como dice Romanos, ¿cierto? Romanos 5:12 dice que por culpa de un solo hombre, el pecado entró, ¿en dónde?
Hanchi Saro. En el mundo, dice. Ah, el ya. pecado entró en el mundo. Y mediante el pecado vino la muerte. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Hiwaña. Lamentablemente. Iguaña, ¿cierto? Como le pasó a nuestros descendientes. Se fija, ahí arriba hay una foto incluso de la página 11. Ahí está Adán y Eva, y ahí están los hijos de Adán y Eva hasta llegar a nosotros. Claro, la descendencia. La descendencia. Y todos nosotros heredamos ese error genético, por así decirlo, de morir. El pecado mortal. El pecado que nos hace morir. O el pecado eso, capital. Claro. Por eso la gente muere. Ajá. Sí. Y cada vez... morimos porque Jehová nos hizo para morir. Y cada vez la fecha de vencimiento se estaba bajando. Y eso. Es como, para que lo entendamos bien y nos quede en la mente, es como cuando usted ha hecho pan, Gilata. Sí, estoy aprendiendo. Ah, mira. Por ejemplo, ¿qué pasa si tiene un molde para pan? Sí. Y el molde a usted se le cae y se le abolla. ¿Cómo salen los demás panes? Ay, no, pues ya saldría deforme. Ajá. Como Adán y Eva no tenían hijos antes de pecar. Y sí. Cuando pecaron fue como que se hicieron un abollón. ¿Cómo salían después los hijos? Ah, ya, por eso salen chuecos, con enfermedad. Claro, por eso salimos con ese defecto del pecado, la imperfección. Ajá. Así. Por eso nosotros morimos. No es porque Jehová haya hecho que el ser humano para morir, no. Jehová hizo el ser humano lo contrario, hizo para que viva para siempre en un paraíso, en un jardín. Lamentablemente, nuestros padres, Adán y Eva, perdieron ese privilegio y ese regalo de Jehová. Ajá. En otras palabras, ¿no escucharon a quién? No escucharon a Dios. Eso. Escuchar a Dios siempre es lo mejor, Gilad, siempre. Pero vamos a ver lo que pasó en el diluvio, ¿ya? Uma juicioja, Kitinakas Diosar Istabhana. No van a aquí. Vamos a ver eso, ¿ya? ¿Qué dice? Vamos a empezar a leer los 3 párrafos primero, ¿ya? Ya. Por favor, Gilad. Jehová Diosaj Mairiri Warmir Lurana Eva Sata Sutini Ukatsti Adanaru Warmi Pañapatak Churana. Pampachiti, estamos en la página 12 ya. Ya habíamos leído eso la semana pasada. Ay, me gustó el reprismo. Ya estamos en el 12. Como juicio. En el 12 dice no he tiempo nja hakenakajan walinakpun walurapjana. No he chachasti wali suma hakainwa. Arribita, al principio del capítulo. Ah, ya. Sí. Uma juicionja kitinakas diosar istabjana. ¿Está bien? El de arriba. Hiwatanaka laqaru tukupje. Ukat haniu kuns lurapkiti. Lurhapjeti. Ah, ya. Eso ya pasamos también. Y entonces, ahí el que sigue, ¿no? Uba juicionja kitinakas diosar istabjana, dice. Adanam evampeh wawani pjanwa ukamatwa orakeri hake pokantana tiempo peja y akep angelanaka supayaro uintasitaraki Jehová Dios contra Saitasepjana. Ay, como que está hablando del Saturnino. Uka angelanakasti. ¿Sigo ahí nomás?
Sí, no, sigan nomás. ¿Qué más dice? Uka ángel anakasti oraker sarakanizau haker tukupjana ukamat warminakam hakecha siñataki hupanakan wanakapasti hakenakat sipansa walich amani sarakaña kurunakapjanwa urakejan wali lurir hakenakampi pokantatanwa Biblia akam siwa hakenakan sinti han walinak lurap hatapau unjasinja ukat kunati han waliki ukpun lurañ amtapjan sasa. Dios pagar aquí la está muy buenísima lectura. Otro nivel. Ya. Vamos a ver entonces ahí el primer dibujo. ¿Qué puede ver ahí en el primer dibujo entonces? Por lo que hemos leído. Esto se refiere a los ángeles caídos del cielo, ¿no es cierto? Sí. Cuando... Pero esos ángeles... Ajá. Cuando... Como que pareciera el ángel lucero le contradijo, quiso ser igual que Dios y provocó a los otros ángeles, o bueno, a una cierta cantidad de ángeles, de que en la tierra qué se podía ver, qué se podía observar, y les demostró que había mujeres bonitas, y ellos se fijaron y bajaron a la tierra y con ellos se unieron, ¿no es cierto? Y de ahí tuvieron hijos, pero hijos con mucha fuerza, deformes. Sí. Y cómo no sé eran de carácter esos niños? cómo. ¿Eran buenos? ¿Eran malos? No, eran sumamente violentos. Eso es lo que dice. Hay la imagen de abajito, ¿cierto? ¿Qué quiere hacer ahí ese niño? ¿Vio? Están peleando. ¿Qué le quiere quitar a la señora? El niño. Su hijo se le quedará comer. Le quería quitar la guagua. Si la gente era violenta. Ahí dice. Sí. Ahí dice en la Biblia. Sí. Los hijos que salieron de los ángeles estos que bajaron eran niños violentos. Era un mundo sucio y violento. Sí. Lo mismo que estamos viviendo ahora. Claro, Jesús dijo que los últimos días iban a ser como los de Noé. Por lo mismo. Dios nos ha dado gracia para podernos arrepentirnos de nuestros pecados y volver a su camino. Claro. Y andar acuerdo a sus escrituras. Pero la gente actual lo está tomando, esa libertad que Dios nos dio, lo están volviendo libertinaje. Sí. Y yo siempre les digo a mis amigos, a los que conozco, esta hermosa libertad que tenemos que aprovecharlo bien, para el bien, debemos usarlo bien. Porque en su mayoría la gente se está corrompiendo. Ahora no es suficiente con que sean hombres libres, sino quieren ser animales, quieren ser mujeres, los hombres, las mujeres quieren ser hombres, mujeres a la vez. Ya no es suficiente el coito con las mujeres, sino están haciendo zoofilia, microfilia creo que se llama, y están todo tipo de corrupción se está haciendo. Y lo peor, ya yo no estoy en contra de estas cosas,
porque cada uno, como es un hombre libre, como una persona libre, puede ser lo que bien le parezca, porque al fin y al cabo ellos van a rendir cuenta de sus actos, ¿no es cierto? Pero lo malo es que se está legalizando. Muchos países están legalizando estos actos corrompidos, que hombres quieren ser mujer o mujeres que quieren ser hombres, que quieren casarse entre hombres, entre mujeres, hasta con animales. Se está corrompiendo total y legalizando, eso es lo malo. Ahora están pasando a la adopción de niños, ya. Como no pueden tener niños, quieren abortar niños, también quieren adoptar, una contradicción total. Y también todas esas cosas se está legalizando. O sea, la corrupción se está legalizando. El desorden se está legalizando. Ese desorden que tiene cada persona con su pensamiento, con sus ideas de ser algo que no corresponde y como que imponer sobre los demás que no estamos de acuerdo. Al menos yo no estoy de acuerdo con este tipo de acciones de esas personas que están cambiándose a otro ser y los quieran obligar a mis hijos a ser esas cosas. Entonces, a mí cuando ha pasado eso, yo fui a llamar la atención y me dijeron, cualquier rato va a ser tu hijo lo mismo. Y que sea, pues, o no. ¿Acaso a mí me va a doler? ¿Acaso yo voy a pagar la culpabilidad de él? Él mismo va a pagar la culpabilidad cuando esté delante de Dios. Ya. Y entonces, cada vez el mundo se está corrompiendo mucho. Y esa corrupción lo están legalizando en muchos países. César, Así es, como el tiempo de Noé, que como dice acá, no es tiempo, hakenaka, han walina, ahí también hay una imagen, la última imagen, ¿qué ve usted, Gilad? sí, pues están peleándose, pues, y eso está pasando, pues. El padre el padre, no, en el caso mío, por ejemplo, podría ser, yo no estoy de acuerdo, bueno, muchos papás no están de acuerdo con esa actitud de los hijos. Entonces, antes los hijos, o sea, nosotros, al menos yo he visto la extrema pobreza, donde no tenía que comer. Y conseguir algo para mí ha sido un gran sacrificio. Pero los jóvenes de ahora no han visto esa hambruna, esa pobreza. Entonces han nacido sobre cosas y quieren que se iguale todo, quieren igualar a todos. Entonces todos quieren que sean ricos o todos quieren que sean de otro tipo como ellos, que sean con gustos diferentes. Y entonces todo eso está ocasionando este tipo de problemas. Ellos supuestamente dicen que son santitos, pero no son santitos. Tienen ya con que hayan pensado ser otro ser, ya es un desorden ya. Pero no lo... Lamentablemente el mundo es así, porque es un mundo desordenado. Total. Jesús lo comparó a los días de Noé. Ajá. Total, pero centrémonos en una cosa, miren. En un mundo así como el de Noé, ¿habrá habido alguien que escuchara a Dios? No, si no quieren que nadie escuche. Si yo esto... Vamos a ver la siguiente página, ¿qué dice? Este es, por ejemplo, estas cosas ahorita, hermano. Ajá. ¿Quién ahorita predica en las calles? Antes yo veía a la gente predicar en las calles, hablar de Dios, ahora no. Incluso las iglesias le pusieron en venta. Y más bien tú, hermano, estás usando estas herramientas que ellos mismos lo usan, pero lo estás usando tú para el bien. Y la destrucción es total. Yo lo comparaba con Sodoma y Gomorra, no con Noé. Con Noé ni se me había ocurrido. Pero Jesús lo comparó con los de Noé.
Jesús lo hizo. Aparte, mire, nosotros como testigos de Jehová, nuestra labor siempre ha sido llegar al máximo número de personas posible, enseñarles de la Biblia. Y bueno, y por la pandemia no podemos predicar en las calles como lo hacíamos antes, ¿cierto? De casa en casa. Sí, Pero sí hemos hecho cartas, sí hemos llamado por teléfono, como es el caso. También hemos, en este caso, más fácil hablar quizás con los familiares también. Entonces, detrás de este mundo malo que usted ve, hay cosas buenas. Nunca se olvide de eso. Y también piense en Jehová. Jehová, imagínese cómo se habrá sentido Jehová al ver todo ese mundo de Noé malvado. ¿Cómo se habrá sentido él? no, pues es una preocupación, pues como cualquier padre, que sus hijos estén andando así. Eso. Pero él, ¿en qué se fijó? ¿Se fijó solamente en lo malo? Vamos a ver lo que dice el siguiente. ¿Me va a leer usted el siguiente, la siguiente página ya? Ya, dice, Noé tiemponja, hakenaka han walinaka punwan lurapjana. Noé chachasti wali suma hakainwa. Ukat han wali hakenakaruja uma huisyumpiwa tukha. Sasawa Jehová Diosaja jupa sana. Ukat stimaja chabar koluram. Sasawa Diosaj Noé chacharo sana. Uka arca satawa. Uka arcaru familia pampi. Ukat take hasta animalanakam mantapja ñapana. Uka Noé chachasti hakenakaruja uma juisyutja yatiarakinwa. Yakepanakasti hanio istaña monapkanti. Walurapjana. Walarusipjana ukat uñisipjarakinwa. Noé chachaja akaluraña tukuy hana ukanja animalanaka arkaru anantjapjana. Es para Gilata, ¿es cierto? Ahí ya leímos los párrafos. ¿Qué vemos? Analicemos la imagen. ¿Qué vemos en la primera imagen ahí a la izquierda? Debe ser Noé que está hablando con Dios, me imagino. Sí, Noé. Entonces, en ese mundo malo había gente que adoraba correctamente a Dios, que Sí. escuchaba a Dios. Sí, Sí, había. Ajá. Y ahí estaba Noé. Y en la imagen, ¿qué le mandó Jehová a Noé que hiciera? que tiene que hacer una arca porque iba a haber un juicio con agua. ¿Podríamos decir que Jehová se fijó solamente en lo malo? También se fijó en lo malo, Pero también, ¿qué pasó? que dio una oportunidad para que los que se arrepintieran puedan entrar al arca. Quizá. Claro, uno no puede, lo mismo pasa hoy día. Uno puede dejar de ver lo malo, anigua, está No. en todas partes. Pero es decisión de uno si se fija en lo malo o si se fija en lo bueno, Gilato. Sí, pues, ¿Y qué es mejor? ¿Fijarse en lo malo nomás que pasa o también en lo bueno? ¿Qué es mejor? en lo bueno. En lo bueno. Siempre mantenga, porque si usted se fija en lo malo, ¿cómo se va a sentir? ¿Feliz o triste? Triste. Triste, pues se va a deprimir uno, va a decir, mira, el mundo malo. Claro. Y yo no estoy diciendo que el mundo no sea malo, es malo, así como los de Noé y como usted decía, Sodoma y Gomorra. Pero como Jehová, como nos enseña nuestro Padre, hay que centrarse en lo bueno. Ajá, eso nos enseña. Ahí vemos un ejemplo, ahí el mismo Jehová nos pone el ejemplo. Y cuando vemos estas cosas, pero no se encuentra lo bueno, César. El problema que había en Bolivia, por ejemplo, cuando hubo cambio de gobierno, era puro llanto, pura tristeza. No encontraba luz. No aparecieron los hermanos ahí diciendo que ya vamos a hacer esto. No, todos escondidos. Solo se escuchaba tristeza, dolor y muertes. Y solo eso. Y cuando pasó aquí la convulsión en Chile también, era terrible. No podías andar tranquilo, como que la gente te acosaba de que era por tu culpa lo que estaba pasando.
Peor todavía, cuando un pastor estuvo en contra de lo que estaban haciendo, al pastor le funaron, le hicieron muchas cosas, le trataron de todo. A un hermano que los enfrentó, un pastor, no sé de qué denominación. O sea que esos días son terribles donde se necesita una luz, una esperanza. Y entonces de repente por eso mandó a Noé, para que Noé esté así haciendo, tendría que haber sido un hombre valiente. Noé lo mandaron, Jehová lo mandó a construir el arca. ¿Y era fácil ese trabajo? ¿Era fácil escuchar a Dios para No, Noé? no, pues, ¿quién va a No creer? era. Yo me imagino a esas épocas ver un barco ha debido ser como, como ahorita ver un ovni. Como que nos estuvieran diciendo, voy a Algo construir un raro. ovni aquí para que nos vayamos al cielo. ¿Y quién va a creer que va a construir un ovni? No, Y no eso nomás, sino, imagínense, en ese tiempo habían sierras, mm, taladros, no creo que haya habido esas cosas. no, no había. No tenía que él y algunos que lo ayudaron a hacerse la madera, ir a buscar al bosque, cortar el Ajá. árbol. Pero Era, yo me acuerdo, César, que he leído en una parte de la Biblia, no sé en qué lugar, pero Dios le da las medidas. claro, le da las medidas, sí, Las po, medidas las medidas, exactas le da. pero no los materiales. Obviamente los materiales no. Sí, sí, Ellos lo porque han Jehová tenido que le hacer. dice, hazla así de alto, hazla así de ancho, que tenga arriba el techo, que la ventana, que la puerta. Sí, Ahí Jehová le da todo. imagínate en esa época construir un barco grande, si en la era contemporánea construyeron un barco que se llama Titanic y ese se hundió. Y ese del Arca del Noé no se hundió. No, pues tenía la aprobación de Jehová. Vamos a... Ah, y Noé. Para Noé era fácil o difícil escuchar a Jehová. Si él creía, yo creo que ha debido escuchar fácil, porque no cualquiera puede escuchar si nunca han visto agua, si nunca han visto No, yo. pero no estamos hablando de eso porque es obvio que Noé creía en Jehová. Por eso Jehová le habló. No estamos dudando de que no creía en Jehová o no. Es obvio. Igual yo nunca he visto caer fuego del cielo. ¿Usted ha visto caer fuego del cielo? No, ¿Usted ha visto un ángel? no. ¿Duda de su existencia? eh, no sé, no puedo comprobar, pero la Biblia dice que sí existen, debe existir, pues. Yo tampoco dudo de su existencia. Y yo sé que existen. Yo sé que existen. Lo mismo, el Noé tampoco había visto agua. O sea, no había visto llover posiblemente. Pero Noé creía en Jehová. Y yo también, como creo en Jehová y creo en la Biblia, también creo en las cosas que no se ven. Pero mire, el punto es este. ¿Para Noé era fácil o difícil escuchar a Dios? Yo creo que en ¿Qué esas creo? épocas, poniéndome en el lugar de Noé, ha debido ser muy difícil. Es difícil. Eso, ¿cierto? Y no solamente construir el arca. Noé tiene que haber construido su familia también. Sí, Que sus hijos no se desviaran, no vieran esas cosas malas que hacían. y y convencerlos, pues, de que se va a hacer eso. Claro, sí, pues, sí. No, y no conocía, bueno, todo el mundo ahí conocía a Jehová, igual que hoy día, pues todo el mundo sabe que hay un creador, la mayoría de las personas no dudan de la existencia de Dios, Sí, pero el problema es que mire, le voy a explicar algo. ¿Usted sabe la diferencia entre oír y escuchar? oír debe ser escuchar una recomendación, me podría decir, y escuchar puede ser escuchar ruidos, algo así. Vamos a ver lo que dijo Jesús, ¿ya?
Jesús en una ocasión dio una ilustración muy buena. Dijo, mira, habían dos hijos. El mayor, al mayor su papá le mandó que haga algo, Sí, y el mayor dijo, ya, yo voy a hacer, dijo. Pero no fue, no hizo. Y su papá le dijo al hijo menor, hijo, anda a hacer algo, tal cosa. ya. Y el hijo menor le dijo, no. Pero al final, al hijo menor le pesó y fue. ¿Cuál de los dos escuchó a su padre? ¿El mayor o el menor? El menor. El menor. Ambos oyeron. Ah, Fíjese bien, ambos oyeron, pero el mayor escuchó. claro. ¿Ves que Jesús es un gran maestro? Jesús contó eso. Ya. Lo mismo pasa con los días de Noé. Todos escucharon porque Noé predicaba. Entonces serían todos oyeron Todos oyeron. lo que Noé predicaba, pero Sí. solo su familia lo escuchó, algo así. Solo su familia lo escuchó, algunos. Ahí dice Noé, ¿cierto? Dice, Ucat Noé chachasti jakenakarus uma juicioja y atiaraquinua. Dice, ¿cierto? Él Ajá. les dijo, le fue a predicar. Ahí, ¿qué se ve en la imagen? A ver, Sí, en pues la tercera imagen. está hablando con una persona, con unas personas. ¿Cierto? Con hartas personas diría yo, mire, le estaba diciendo, mire, el diluvio va a venir, ayúdenme a construir, hagan esto, cambien su forma de vida. Y Claro, algunos están mirando para el lado, no les interesa, otros están, qué sé yo, burlándose, ¿cómo vas a construir eso? Estás perdiendo el tiempo. El mundo, mi hijo se casó, va a tener un hijo y no viene nunca el diluvio. Hoy claro. día, ¿diría usted que pasa lo mismo? Pasa lo mismo, pues. Sí, ¿cuántas veces se ve? Pues, bueno, se veía, ¿no? Ahora como que no se veía, ya no se veía. Se veía gente hablando de Dios en la calle, pues. Ahora no. Ahora hay otros medios. Sí, La cosa es que la gente sepa nomás, pero no el método. La cosa es que ahora igual se predica a la gente de otras formas. ujú. Pero, ¿quiénes se salvaron, Gilata, Pablo? ¿Los que oyeron simplemente o los que escucharon Los que a Noé? escucharon. Eso. Escuchar a Noé era igual que escuchar a Dios, porque Noé era el mensajero de Dios, Claro, el representante, el profeta. el profeta. Entonces, los que escucharon a Noé se salvaron. Ajá. Y escuchar a Noé no era fácil. Vamos a leer la Biblia, ¿ya? Ya, Ya. Vamos a leer primero Génesis 6:5. Vamos a ver cómo era el mundo de ahí. Lo voy a intentar leer en Aymara. Ahora que tenemos la Biblia en Aymara, a ya ver. la descargué yo. Estoy aprovechando a aprenderme algunos textos. Dice, Oraken hakenakan hanwali lura tanakapaj wal japuninwa. Amuyunakapasa chuimanakapan munanyanakapasa take orasan han walipuninwa ukanakwa Jehová Dios uñjana. Ajá. Como hemos visto, el mundo de los días de Noé era muy malo. Sí, Era muy malo. Pero en ese mundo malo, ¿había alguien que escuchaba a Dios? sí, era Noé, pues. Vamos a leer la Biblia ahora en español, ¿ya? Ya, Dice, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser vivo. Por si acaso estamos leyendo Génesis 6, 13, 14, 18, 19 y 22, ¿ya? ya. Entonces Dios les dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser vivo, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Por eso voy a destruirlos y a arrancarla y a arrasar la tierra. Construye un arca de madera resinosa para ti. Hazle compartimientos y cúbrela de alquitrán por dentro y por fuera. 18, 19. Estoy estableciendo mi pacto contigo.
o sea, con Noé, tú tienes que entrar en el arca con tus hijos, tu esposa y tus nueras. También debes meter contigo en el arca una pareja de cada tipo de animal, un macho y una hembra, para mantenerlos con vida. Y el 22 dice, así que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado, lo hizo tal como él había dicho. Vamos a preguntar, ¿cuántas personas se salvaron, Gilata? A ver, 8 pues. 8 simplemente. Noé, su esposa, sus 3 hijos y la esposa de sus 3 hijos, sus 9. Sí. 8 personas. ¿Cuántas cree usted que había en ese momento? La población de ese lugar. Claro, de la tierra, porque el Ha diluvio fue debido ser universal. poco, pero no, no podría decir cuánto aproximadamente, pero ha debido ser poco, porque si ya estaban poblando la tierra. Habían pasado ya 2000 años de la era de Eva. Ya ve. Más de 2000 años. Era mucha gente. La Biblia dice que había mucha gente. Ajá. Sí, había mucha gente. Y de esas miles, de esas millones de personas, ¿cuántos se salvaron? Ah, claro, porque antes de esto pasó de Menzot, pues, y eso no tocamos. Nos saltamos. No, nos saltamos Nos saltamos Menzot, nos saltamos Enoch. En todo caso, Nemrod fue después. Ah, Enoch es después de Noé. No, Nemrod. Enoch es de antes. Es Enoch también antes, predicaba el diluvio, mira. antes de Noé es Enoch, ¿no es cierto? Sí. Hay harta historia entre medio. Y Menzot es después de Noé. Nemrod es después de Noé. Ah, entonces no, ha debido ser poca la población, no creo que haya sido tanto. Mire, de 2000 años, 2000, en realidad fueron como 2700 años, pero sí había harta gente, dice la Biblia. Ajá. Sí, ¿no? Había mucha gente, sí. Sí, 2000 años. Sí, en 1000 años se formó una población grande para la época, en menos de 1000 años se formó ya una población grande para la época de Nemrod. Sí. Sí, era mucha gente, y de esa mucha gente se salvaron 8. ¿Sabe quiénes se salvaron? ¿Los nombres? No, los nombres no. ¿Sabe quiénes Noé y su hicieron para familia, pues. salvarse? Noé y su familia. Eso. En otras palabras, solamente los que ayudaron a construir el arca se salvaron. Y los que creyeron en él, pues, porque sus hijos también igual tendrían que creer, pues. Imagínate que tu papá llegue y te dice voy a hacer un ovni y sabes que tu papá no tiene esa preparación, esa educación como para construir un ovni. Entonces Pero me si mi papá imagino me dice, que... voy a hacer una nave, Sí, pero y si mi papá me dice, Dios me dio las medidas y me dijo cómo hacerlo, ahí sí le creería. Pero mira, una cosa, se salvaron solamente, no los creyeron. ¿Le digo por qué? Porque había gente buena en el tiempo de Noé también. no, no había, pues eran ellos nomás. Muy probablemente sí, pues, si había gente. ¿Qué pasa con los familiares de Noé? Claro, la mayoría del mundo era malo. Sí, Pero pues. piense usted, los familiares de Noé, Ah, eran algunas personas buenos. probablemente sí creían. Sí. Imagínense. Sí, decían, puede que tenga razón este Noé, por eso se están dedicando tanto tiempo. Pero ayudaron a construir el arca. Ayudaron. No, la Biblia dice que solamente construyeron sus hijos, sus nueras, la esposa y Noé. 8 personas construyeron. Ah, sí, sí. Los demás tal vez creían, decían, no, puede que tenga razón, que venga el diluvio. No, si hicieron un espectáculo allí, pues era como para venir a ver el teatro, el cine, algo así. Sí, puede que algunos, incluso de los familiares, creían. Incluso había gente buena en el sentido moral. Ajá. Pero solamente Jehová dijo que se salvarían los que ayudaron a construir. Y los que ayudaron fueron 8. Claro.
no sé si sabe a qué quiero llegar, pero ¿qué nos enseña esto, Gilata? De que día a día nosotros construimos nuestra iglesia, pues nuestro templo. También nosotros tenemos una arca en nuestro corazón y estamos construyendo. Todos los días estamos apañando. Todos los días el vestido blanco que nos dio Dios, estamos haciendo que brille, que esté bien limpiecito, como al agrado de Dios. Porque santos no podemos ser, es imposible. Pero podemos santificarnos. Sí, podemos. Y Jehová nos pide que hagamos eso. Ajá. Pero también nos pide que apoyemos a su organización. Ah, sí. Sí. Esa es la iglesia, ya sería la iglesia material. La iglesia Claro. física. Porque Dios no habita en una iglesia física, sino habita entre las personas que se reúnen. Donde 2, 3 se reúnen en su nombre, allí está Dios. Ahorita en nuestra conversación justo entre los dos, ahorita Dios está aquí presente escuchándonos lo que estamos hablando. Y entonces la iglesia es esa, por eso está construida sobre roca, sobre Cristo Jesús. Y nunca nadie va a poderlo cambiar. Esa es la diferencia. Tenemos que apoyar a la organización de Jehová. Sí. Solamente los que apoyan en un partido de fútbol, para que lo entendamos bien. ¿Quiénes se llevan el premio? ¿Los hinchas o los jugadores? Los que juegan. Los que juegan simplemente. Como una vez creo que lo comentamos, ¿cierto? Lo mismo pasa. Para Sí, llevarse el premio de la vida eterna, Gilata Pablo, ¿a quién hay que escuchar? ¿A lo que me dice mi corazón o a Jehová? A Jehová. A Jehová. Ay, Pablo habla hace un ejemplo de ahí una competencia de atletismo. De que solo uno se lleva el premio. No todos ganan el premio. Todos están en carrera. Ahorita estamos en carrera porque una vez que nacemos, entramos a esa carrera. Y los que sabemos jugar esas reglas de la vida, las reglas de la vida, nos llevamos el premio de la vida eterna. Pero los demás que hacen trampas y otras cosas para ganar, no llegan. Porque Dios dice cuando Jesús lo que dice, cuando va a estar ahí en su trono, al lado de su Padre Dios, y ahí le va a decir, Señor, yo fui a predicar tu evangelio, yo en tu nombre sané enfermos, Señor, yo hice esto, aquello, y Jesús le va a decir, aléjate de mí, yo no te conozco, hijo de Satanás, así lo va a echar. Porque no es solamente hacer y vanagloriarse, sino hacer para la gloria de Dios. Sí. Dar algo de lo que tienes sin que sepa lo que hace tu mano izquierda. Hacer un bien a una persona en su proyecto de vida. ¿Basta ser Gilata para salvarse? ¿Basta solamente ser una persona buena? No solo basta eso, sino tenemos que creer en Jesús, en su Padre, porque para estar delante de Padre Dios no creo que merecemos, porque nosotros somos pecadores. Pecamos con nuestro pensamiento, con lo que hacemos. Pecamos con todos. Somos tan frágiles para pecar, caer en el pecado. Pero sí, a través de Cristo podemos ver a Dios. A través de Jesús sí podemos ver a Dios, porque Jesús ya pagó el precio del pecado que cometió Adán y Eva. Y entonces, a través de Él podemos ver a Dios.
¿Es fácil escuchar a Dios? No, no es fácil. Por eso mi abuelita me decía, cuando sabemos ir al salón de Zeyno, me sabe decir, bien te vas a amasar tu pantalón, porque no estamos yendo a cualquier lugar. Bien te Sí, vas a amasar, no es aquí digo, chiste ni nada, así que tienes que ir bien. Y no tenía buena ropa que digamos, lo mejor que podíamos conseguir esas veces me ponía y íbamos bien a la iglesia y trataba de hacerlo bien, por eso me leía varios libros que nos daban ahí, nos vendían, pues, había que pagar, pero a mí me sirvió harto aprender y ahí aprendí de, de Jehová, del salón del reino, de Dios, de sus profecías. Pero eso no es suficiente, pues. Y ese ser un hombre bueno, una persona buena, no es suficiente. Tenemos hay que... uno oye nomás. Ajá. Es por eso, por eso le diría pues a esa persona que es que yo estoy en tu nombre, he predicado el evangelio, he levantado a los muertos, he sanado enfermos y igual lo mandó. Muchos líderes, muchos pastores, muchos hermanos de altos rangos, reconocidos en sus iglesias, se echaron a perder. Grandes predicadores se salieron del camino. ¿Y por qué no una persona que apenas está empezando a creer en Dios, a empezar a encaminar más fácil? Por eso pocos van a heredar el reino de Dios, dice, poquitos. Claro que ya sabe, Dios ya sabe que tú y yo nos vamos a ir al lado de Él, a gozar de su paraíso. Pero muchos están en nuestras congregaciones. Muchos de ellos no van a ir, no van a pasar. Dos van a Hay que estar hacer en el todo lo campo, dice, posible no por vete pasar. ahí, moliendo van a estar en el campo, uno va a ser llevado y el otro va a ser dejado. Dos van a estar en el campo sembrando, uno va a ser dejado y otro llevado. Y así, Dice abajito, nueta taj diosaru istana. sí, Marca lurana. sí, Sí. Entonces Dios no escuchó a Dios y como escuchó a Dios hizo el arca. ajá. ¿Qué nos enseña todo lo que hemos visto? ¿Esto qué nos enseña? Eso nos enseña de que nuestro cuerpo, así como necesita un alimento material, Ajá. comida, también nuestro espíritu necesita un alimento espiritual. Y ese alimento espiritual, ¿dónde lo vamos a encontrar? Es en el arca, es en el templo, es en el salón de reino. Ahí vamos a encontrar ese alimento. Por eso necesitamos un lugar donde reunirnos y poder alimentarnos espiritualmente. Porque no, con la voluntad no es suficiente si el espíritu no está bien alimentado, no está bien fortificado. Sí, Yo podría aprender eso de que el arca es como el templo de Dios. Físico, hay ¿no? que ayudar a construirla también. Sí, pues, físico. Y Sí, ahí es buena lección. hay que ayudar. ¿Podría usted ahí ponerse la meta de asistir a las reuniones también? Ah, bueno, ahora por Zoom. Ah, sí, por Zoom sí estoy tratando de volver a encaminarme porque ya estaba descansado. Quiero volver a Es que encaminarme porque me da rabia, hermano. Estoy enojado. con ads. Me da rabia de que las iglesias lo estén vendiendo, de que ya no estén hablando. Me da rabia. Entonces me siento culpable de ser también yo parte de eso, de que no esté haciendo nada cuando Dios bien claro dijo, si ustedes no lo van a hacer, lo van a hacer las rocas, los animales. Si Dios usó burro para predicar, usó, Sí, usó objetos para predicar. sí. Y Pero entonces, y nosotros nos esforzamos a predicar en todo personalmente. Eso es mejor, obra personal. mejor nosotros lo hacemos la pega que ellos, pues.
Sí. Y por eso el Pero otro qué bueno día, que piensas así, Gilata. por eso, Trata de nunca perder ese celo. por eso el otro día te dije, hermano, gracias por haberme traído el alimento espiritual, porque yo la verdad ya no veía ni la Biblia, nada. Y ya estaba perdiendo noción y ahora como que un poquito, ya me estoy acordando. Qué bueno, Gilata. Siga haciendo lo máximo que pueda por Jehová y va a ver que Pues eso Dios que no va a ser. necesita ayuda de nosotros, hermano. ¿Cómo vamos a ayudarle a un Dios poderoso, omnisciente, Pero omnipotente? Jehová nos pide la ayuda, pues, Gilata. Si No es que no, yo quiera. nosotros necesitamos de Jehová Dios. Nosotros necesitamos de Él que nos ayude. Pero a la vez Jehová también nos pide que ayudemos en la obra. Sí, pues. Él está No ahorita es la con nosotros. Como dicen, algunos dicen, ¿no ve? Ay Dios, ¿dónde estás, Dios? Pero ahí está Dios. Ahí está. Lo que pasa es que nosotros no queremos extender la mano y agarrarnos de Él y andar por donde Él nos dijo que debemos de ir. ¿No es cierto? Ajá. Sí. La semana pasada también habíamos visto algo. No sé, ¿dónde van los muertos? Sí. Los ¿Te acuerdas? muertos. Y cada denominación tiene su manera de interpretar eso. Otros dicen que al purgatorio, otros dicen al No, pero ¿qué Sion, dice la Biblia? otros... A nosotros nos interesa escuchar a Dios, no a la gente. Lo, ¿Qué a dice la Dios, Biblia? Dios dice que vamos al... Aquí estamos en la tierra, pues. Algunos están en el mar, otros en la tierra, otros por aquí, por allá están así los huesos abandonados. Ahí fue Jesús a predicarlos a los, ¿cómo dijo? Al abismo, algo así. Bajó Jesús cuando ha muerto, bajó a predicar. ¿En Porque, serio? sí, pues porque no es justo. A ver, mira, que muera la gente, por ejemplo, los incas, aquí en los incas, Aymara, nuestros ancestros, nunca han escuchado de Dios. ¿Tú crees que no voy a venir a predicar aquí a Sudamérica? No creo. No, O algún, no existía. no, pues, o no existían, ¿no? Y no, y murieron sin conocer a Dios. Y Dios es un Dios justo, no pueden meterlos al infierno sin haberlos dicho que Dios había existía. Y entonces Mira, yo creo esta que pregunta, Jesús por eso fue ajá, a predicar allí a los muertos. Entonces les dijo que Dios existe. Y entonces con ellos se fue, Carlos, con los que creyeron. ¿O a qué habrá ido ahí? eso vamos a ver eso ya en el próximo capítulo. Yo Ya. pensé que lo habíamos visto ya. No, sigamos nomás, así está bien, así de principio, está bien. No, Así como... no, eso tendríamos que haberlo visto la semana pasada, creo. ¿Qué pasa con los muertos? Sí, pues. Ahí Sí. cuando nos saltamos de Enoch. Enoch, sí, en ese caso tiene razón usted, porque Gilata no. El Jehová no va a meter a personas que no conocían, no los va a eliminar. No, pues. Porque, Dios es pero, justo. pero la Biblia dice que los muertos están inconscientes. Sí, pues. Ajá. Sí, porque no sienten, ni ven, ni tienen conocimiento, ni hay proyectos, dice la Biblia. No. Por lo tanto, cuando dice la Biblia que Jesús fue a hablarle, que fue al abismo a predicar, no me acuerdo cómo dice bien, pero es una forma simbólica, no es una forma literal, porque si los muertos no escuchan, ¿pudieran haber escuchado a Jesús? Mm, claro, pues si le dijo, levántate, Lázaro. Y Lázaro se levantó. Ah, pero en vida. Jesús le habló a Lázaro cuando Lázaro estaba muerto, pero lo levantó. Ajá. Y Pero los, todos los muertos no han resucitado aún. no sé, pero cómo lo habrá sido. Pero el asunto es que él fue, ¿a qué hubiera ido? Ahí Y abajo. eso es una forma simbólica. La Biblia dice que
que los muertos en el futuro, ¿se acuerda que hablamos eso? Los muertos en el nuevo mundo van a resucitar. ¿Se acuerda que hablamos eso? Sí, pues porque los mares van a devolver los muertos, dice Noé. Sí, Los pero eso es desiertos. para el futuro. Sí, pues Eso en es, el futuro van a es. volver. Ajá, no es que ya volvieron, van a volver. Van a volver. Eso es después del Apocalipsis. Sí, después del Armagedón, mejor dicho. Armagedón, eso. Después del Armagedón los muertos van a volver y ahí va a ser como, ahí uno les va a tener que enseñar. Sí, pues Ajá. va a haber una nueva oportunidad. Sí, para ellos. Van a haber una nueva oportunidad para ellos y los que ahí escuchen a Dios van a sobrevivir, van a vivir para siempre. Ay, Los que sí, no pues. escuchen, ajá, ahí sí. Sí, Claro, 100 dice, ¿no? sí, pues recién. Jesús lo que hizo es algo es una forma simbólica de decir que Jesús les dio la oportunidad simplemente de escuchar. Gracias a la muerte de Jesús, los muertos también se beneficiaron. Ajá. Claro. Porque en el nuevo mundo van a resucitar. Ajá. Sí. Pero no es que los muertos estén viviendo en una zona, en el infierno o en el cielo, no. La Biblia no enseña eso. Ajá. Porque habla de la Biblia, pero la Biblia no. y cuando la Biblia se refiere a la muchedumbre aquí, ¿a quiénes? Porque van la ahí. somos nosotros los que vamos a pasar con vida Los que vamos a pasar con vida. Sí. Y La porque Biblia dice que son una gran muchedumbre. sí, pues. En el caso de Noé fueron 8 personas las que se salvaron, pero en el caso de hoy día, la Biblia dice que van a ser muchas personas las que se van a salvar. Sí. Ajá. Es contrario a lo que dice mucha gente. Mucha gente dice, no, son poquitos los que van a vivir. No, son muchos, dice la Biblia. Obviamente. Porque hay mucha gente que hace la voluntad de Dios. Sí, pues. Sí, pues hay muchos. ¿Ve que hay que centrarse en lo bueno, no en lo malo? No, se centra en lo bueno. No. Sí, eso dice la Biblia. Así que así se entiende ese versículo que dice que Jesús fue dice que fue al Hades. Ajá. Eso, al Hades. Esa es la explicación de ese texto. Ajá. Ya. Sí, porque Jesús estaba muerto también. Pues. Claro. Sí, pues no pudo hablar, pues los muertos no hablan. Y si no hablan ni se mueven, entonces ¿cómo fue ahí abajo? Es una forma simbólica. Ajá. Simbólicamente fue. Ajá. Bueno. La Biblia dice, de polvo eres y al polvo volverás. Ajá. Pero Jesús no era polvo, si pues. hubiera existido un purgatorio, si hubiera existido un infierno para las personas malas, ¿Jehová le hubiera dicho eso a Noé? No. No, pues le hubiera dicho a Noé, o sea, perdón, a Adán y Eva no. Ustedes como desobedecieron, para el infierno van. No, pues Jehová no dijo eso, dijo, de polvo eres y a polvo volverás. Sí, pues. El castigo del pecado es la muerte. La muerte, no el sufrimiento eterno, como dice mucha gente. No, Jehová no es malo. Entonces lo que Abraham habló con el leproso, esas cosas son igual simbólicos, ¿no? La parábola de Jesús de Abraham y el mendigo este. Sí. Sí, pues simbólico por una parábola, pues las parábolas no son reales. Igual que el de la oveja y la cabra, ¿cierto? ¿Acaso nosotros somos cabras o somos ovejas? No, pues. No, es simbólico. Se dice porque es pastor, pues nos dan un ejemplo de un pastor que cuida sus ovejas. Bueno, pues lo pondrá el ejemplo porque ahí antes mayormente la gente vivía de la ganadería, claro, de la agricultura. Claro, era un ejemplo entendible para todos. Claro. Sí, lo mismo pasa con la parábola que dijo Jesús. Lo mismo también debe ser que cuando Elías o Eliseo se va en un carro de fuego. Era Ezequiel. Ezequiel era el que se va en un carro de fuego porque viene un carro de fuego del cielo. Pero no había... Sí, pero él no se va en el carro, sino él ve el carro. Él ve el carro. ¿Y quién se va en el carro de fuego? Nadie, pues ese carro de fuego representa la organización de Jehová. Ya. Porque cae, ¿no? El carro de fuego baja y
Y el Eliseo, no sé, no me acuerdo muy bien si es Elías, se queda solamente con el manto porque no quería que se vaya. Entonces, Ah, y se quedó con el manto. Le dijo, déjale que le quería que le deje algo, por lo menos para, como se estaba yendo, y se quedó con el manto. no me acuerdo de esa historia. No me acuerdo. Y sí, pues, y entonces, para esas épocas no había avión, no había ovnis. Bueno, los que creen en ovnis usan ese texto para decir Sí, pero que para la Biblia dice justificar, carruaje, un carro. ajá, ajá, para justificar de que hubo los ovnis en No, esos no, no tiempos. tiene sentido. No. Sí, pues ellos Ajá, lo único que conocían eran carretones que eran tirados por caballos. sí. No conocían avión ni auto en esas épocas. Entonces, ellos justifican eso, pues, de la existencia de los ovnis con ese ejemplo. Ujú. Sí, por la gente. A veces, don Gilberto Pablo, es mejor pensar en lo que uno cree que en lo que los demás creen. Ah, Porque los sí. demás creen muchas cosas. Sí, pues si Sí, todos se inventan. sí, así que mejor céntrese. ¿Qué creo yo? Por eso, las palabras, por ejemplo, hay algunos gurús, ¿no? De escrituras así que animan a la gente a hacer cosas buenas, así, ¿no? Mayormente todos están sacados de la Biblia. Y como que he leído yo la Biblia y entonces como que le encuentro parecido. Sí, mucha gente copia, porque los consejos de la Biblia son tan sabios. Sí, pues, Sí. En conclusión, hoy día hemos aprendido hartas cosas. Hemos aprendido que los muertos no saben nada, no piensan, van al polvo simplemente. claro, Y Jehová los va a resucitar en el nuevo mundo. ¿Usted por sí. si acaso tiene familiares queridos que han muerto? Uf, muchos. Ajá. Bueno, Jehová le ofrece la esperanza de resucitarlo. Sí, pues ya perdieron, pero ya pues, ellos supieron de Dios. Si no hubieran sabido ya todavía Bueno, tendrían esperanza. el juez no es uno. ¿El qué? El juez, uno no es el juez, es Jehová. Ah, sí, pues. Así que Jehová sabe. Ajá. Y la Biblia dice todos. Porque o sea, también lo hemos visto, dice que la muerte paga el pecado. Sí, ¿Se acuerda? sí. Entonces, ¿hay necesidad de pagarlo de nuevo? No, pues ya no. No, pues ya porque Jehová lo va a resucitar entonces. O la muerte pagaron su pecado. Ah, ya. ¿Sí? Interesante, Bueno, ¿eh? pues ahí Jehová sabe, déjeselo a Jehová. Él promete, sí, que todas las personas que han muerto van a resucitar. Ajá, Claro. ajá. Sí, Jehová, mire lo impresionante que Jehová tiene en su mente, en su cabeza, en su mente tiene la persona como era. Si tenía el pelo largo, si tenía el pelo Ajá. corto, como pensaba, así. Sí, En la no, mente no de los Jehová tiene está. todo contado hasta el pelo, dice. Sí, pues, ahí está en la mente de Jehová. Y la mente de Jehová es tan perfecta que tiene a todas las personas que han muerto en su memoria. Ajá. Esto entonces se refiere al milenio, Sí, para el milenio. donde Dentro del milenio van a resucitar. todos van a resucitar y van a vivir el tiempo de paz. Sí, ahí hay que predicarle, hay que enseñarles bien, y si ellos escuchan a Jehová, van a conservar su vida. Sí, porque Pero si no, lamentablemente. al final del milenio va a volver a soltar al diablo, porque para ahí va a estar encadenado, dice, pues para ese tiempo, ¿no es cierto? Ajá, Y de ahí lo va a volver a sí. soltar y van a Uh-huh. volver a pecar. ¿Te das cuenta? Ni así van a creer en Dios. Sí, ese juicio es para las personas que van a resucitar. Bueno, para nosotros igual, pero más para las personas que van a resucitar. Sí. Ajá. Qué terrible, ¿eh? Me puse más Pero triste, César. van a ver gente que se va a salvar, van a ser muchos los que se van a salvar. Como que también va a haber gente que se va a echar a perder. Sí, pues van a hacer caso al diablo.
Ajá. Pero Jehová los va a eliminar porque si los dejara con vida, nos perjudicarían a nosotros. Claro. Ujú. Una fruta Pero podrida. bueno, falta para eso. Sí, tenemos mucho trabajo, César. Lo importante es que usted y yo nos centremos en lo que Jehová nos manda a hacer hoy día. Claro. Y hoy día nos manda a ir a las reuniones, nos manda a ir a predicar y nos manda a aportarnos de forma no buena, no ser buena gente, porque hay muchas buenas personas, sino nos manda a ser personas que siguen las normas morales bíblicas. Uh-huh. Eso es diferente. Ser A santos. vivir como dice la Biblia. Ajá. Ajá. Y como pasaban los tiempos de Noé, ¿es fácil eso? No. No. Noé tenía que sacar tiempo de su trabajo para hacer el arca y para predicar, porque no también tenía que comer. Pues. Jehová no le daba la comida. No. Tenía que cultivar su tierra, los ganados. Lo mismo pasa hoy día. Usted tiene trabajo, yo también lo tengo, pero uno saca tiempo de ahí para escuchar a Jehová. Sí, pues. Eso es cierto. ¿Qué nos enseña? ¿El siguiente texto? No, lo que hemos hablado. Ah, sí, pues nos he hablado de que debemos andar en su palabra, acuerdo, sus escrituras. Eso es lo que nos enseña. Sí, y sacar tiempo. ¿Cómo no? Sí, pues. Sí. Y yo le agradezco a usted por haber sacado tiempo y ya tempranito. Claro, ser de todos los días, no solamente del domingo. Sí, de todos los días. Uno es testigo de Jehová todos los días de su vida, no solamente el día que va a la reunión o el día que predica, no. Ana. Bueno, ya vamos la próxima semana a ver el siguiente capítulo. Ya, César, muchas gracias, Cesaco. Ahí le voy a ahí cuando pueda, porque uno nunca va a poder, cuando quiera me avisa para ir le voy a mandar el link para la reunión ya, si quiere asistir. ¿A la iglesia? Sí, por Zoom, a la reunión al salón. Ah, sí, pues sí, claro, sí. ¿Ya? Me manda nomás. Tenemos todos los sábados en Aymara y los domingos es en español. Ya, en Aymara quiero yo. ¿Ya? Entonces serían los sábados. Sí. Ah, ¿los sábados a qué hora es? Los sábados a las 7. Ah, yo estoy trabajando desde las 5 de la mañana. Y termino mi trabajo hasta las 11 aproximadamente. Ahí más o menos. Yo no guardo el sábado. Yo tampoco. ¿Cómo se llama? La otra semana sí, hay una visita especial, nos visita el superintendente en Aymara. ¿Y a qué hora va a ser? Va a ser también el sábado, si todos las reuniones son Aymara son el sábado.